Este video presenta el análisis de coyuntura sobre BBC News Mundo en Facebook desde el 13 de octubre del año 2025 hasta el 20 de enero del año 2026. A través de datos cuantitativos y gráficos, analizamos cómo se construye la agenda informativa, con acontecimientos más relevantes internacionalmente. Detenerse a analizar titulares no es un ejercicio superficial. El titular es el primer filtro de la realidad y muchas veces el único elemento que el público consume de una noticia. En pocos segundos, un titular define qué es importante, quién tiene la palabra y desde qué lugar se interpreta un hecho. Por eso, analizar titulares permite entender no solo la información, sino la lógica editorial que guía al medio. En el caso de BBC News Mundo, los titulares funcionan como una puerta de entrada a procesos más amplios de poder y conflicto. BBC News Mundo es el servicio informativo en español de la BBC. Su línea editorial se basa en la imparcialidad, la verificación de datos y el periodismo explicativo. En Facebook, el medio adapta su contenido al lenguaje digital sin recurrir al sensacionalismo, priorizando el contexto y la profundidad. El análisis se realizó mediante un seguimiento diario de publicaciones. Cada noticia principal y secundaria fue categorizada por temática y se registraron las reacciones, comentarios y compartidos, permitiendo construir gráficos que evidencian tendencias y patrones de consumo informativo. Los gráficos muestran un claro predominio de la categoría política en las noticias principales. Conflictos internacionales, decisiones gubernamentales y disputas de poder concentran la mayor atención del medio, reflejando una coyuntura global marcada por tensiones geopolíticas. Las noticias secundarias permiten observar una mayor diversidad temática. Aparecen con más frecuencia contenidos culturales, científicos y de interés humano, lo que evidencia una estrategia editorial orientada a equilibrar la dureza de la coyuntura política con relatos explicativos y humanos. Las reacciones del público muestran una audiencia emocionalmente impactada. Los emoticonos de tristeza y enojo superan a los positivos, lo que indica que gran parte de la agenda informativa está asociada a conflictos, muertes, crisis y situaciones de injusticia. Las noticias políticas y de conflicto no solo generan reacciones, sino también altos niveles de comentarios y compartidos, lo que confirma su capacidad de activar el debate público y ampliar el alcance de la información. Si observamos la identificación de actores en la noticia principal, lo primero que salta a la vista es el peso que tiene el poder político. Los actores vinculados al gobierno o cercanos al régimen concentran la mayor presencia. Sin embargo, es interesante notar que el público en general y los líderes de opinión también ocupan un espacio relevante. Esto sugiere que el medio no borra a la ciudadanía, pero la incorpora desde un lugar distinto, no como decisora, sino como afectada, testigo o reactora. La oposición, en cambio, aparece de forma marginal. Esto no implica ausencia, sino una jerarquización clara. El relato se organiza primero desde el poder y luego desde quienes lo cuestionan o lo padecen. Cuando analizamos las entidades que aparecen en la noticia principal, el predominio del Estado es aún más evidente. Las instituciones estatales concentran más de la mitad de la representación, lo que refuerza la idea de que la cobertura gira alrededor de decisiones formales, políticas públicas y estructuras de poder.
Las organizaciones sociales y las ONG tienen una presencia menor, pero significativa, generalmente asociada a denuncias, monitoreo o defensa de derechos. No aparecen como protagonistas centrales, sino como contraparte moral o técnica. El sector empresarial privado tiene una participación muy reducida, lo que indica que la lógica económica no se aborda desde el mercado, sino desde el Estado. Este patrón confirma que BBC News Mundo entiende la coyuntura como un fenómeno institucional antes que corporativo. La mayoría de las noticias se sitúan en un escenario global o mundial. Esto muestra que BBC News Mundo no piensa la información en clave local, sino en términos de sistema internacional. América Latina aparece como un escenario relevante, pero mayoritariamente en relación con dinámicas externas, no como un espacio aislado. Los escenarios nacionales o regionales internos tienen un peso mínimo, lo que refuerza la idea de que el medio prioriza procesos que trascienden fronteras. También analizamos el tema de las fake news, un aspecto central en la evaluación de la información que circula actualmente. Para que un contenido pueda considerarse desinformativo, generalmente carece de elementos básicos como fuentes claras, fechas verificables, enlaces rastreables o información contextual suficiente. En el caso de BBC News Mundo, estos componentes aparecen de forma consistente en sus publicaciones. La información se presenta con referencias claras, contexto temporal y posibilidad de verificación por parte del lector. La menor visibilidad de la autoría individual no implica falta de transparencia, sino una lógica editorial institucional, donde la responsabilidad recae en el medio y no únicamente en un periodista. Por estas razones, no se puede considerar a BBC News Mundo como un medio generador de fake news, sino como un medio que mantiene estándares altos de verificación y trazabilidad informativa. Para profundizar el análisis, se utilizó la distinción entre estrategia y táctica. La estrategia corresponde a las acciones de los actores que tienen poder, que poseen un lugar institucional desde donde ordenar la realidad. La táctica, en cambio, se manifiesta en las acciones de quienes no controlan ese poder, pero deben actuar dentro de sus límites. Esta distinción permite observar que muchas noticias no narran acciones aisladas, sino relaciones desiguales entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias. BBC News Mundo estructura gran parte de su cobertura mostrando esta relación, aun cuando no la nombra explícitamente. Un hallazgo adicional que emerge del análisis es que BBC News Mundo no organiza su cobertura en función de la novedad inmediata, sino de la relevancia estructural de los hechos. Es decir, no todo lo reciente se convierte en noticia, sino aquello que encaja dentro de dinámicas de poder más amplias. Asimismo, se observa que el medio prioriza procesos por encima de episodios. Muchos titulares no narran un hecho cerrado, sino un momento dentro de una secuencia mayor de tensiones, disputas o conflictos en desarrollo. Finalmente, el análisis muestra que el medio construye una narrativa que exige un lector activo, alguien capaz de relacionar contextos, interpretar consecuencias y comprender que la actualidad internacional no se explica desde un solo hecho, sino desde múltiples capas de poder y conflicto. En conclusión, la BBC News Mundo mantiene una coherencia entre la línea editorial y la práctica digital.